Bien, el sistema de la figura está formado por las masas M1, 3 kilogramos, M2, 4 kilogramos y M3, 10 kilogramos. El resorte de constante elástica K igual a 100 newtons por metro sobre metro está estirado 0.098 metros. Si el coeficiente de fricción cinético entre M1 y M2 y entre M2 y el plano horizontal es el mismo, ¿cuál es la aceleración con la que baja M3? Entonces tenemos este sistema, ¿no? Un sistema dinámico. Nos dicen que el coeficiente de fricción entre M1 y M2, que aquí está, mu, el coeficiente de fricción, también es el mismo entre M2 y el plano horizontal. M2 no solo se va a rozar con M1, no solo va a haber fricción con M1, sino con el plano horizontal también, ¿no? Por la forma del contacto que tenemos acá. Y ese coeficiente de fricción es el mismo, el coeficiente. No significa que la fricción sea el mismo, ¿no? El coeficiente de fricción es el mismo, porque para la fricción todavía hay que considerar la fuerza de contacto normal, la fuerza normal. Entonces, entre M1 y M2 hay una fuerza de contacto normal, entre M2 y el plano horizontal, la fuerza de contacto normal es otra, es diferente. Lo vamos a ver en el ejercicio. Entre M3 y esta superficie vertical no hay contacto, por lo tanto ahí no hay fricción. Bien, entonces, la aceleración nos pide con la que baja M3. Entonces, realizaremos sumatoria de fuerzas. Note que la aceleración con la cual va a bajar M3 es la misma aceleración con la que va a ir M2 a la derecha. No todo lo que baje M3, M2 se va a ir a la derecha, esa misma distancia, ¿no? Si M3 baja 3 metros, M2 se va a ir 3 metros a la derecha, ¿no? La misma aceleración tienen M2 y M3. Bien, M1 no se va a mover porque va a haber un punto en que va a estirar al resorte tanto que el resorte, la fuerza elástica del resorte va a ser tan grande que ya lo va a detener a M1, lo va a detener, ¿no? Y no se va a desplazar. Bien, resolvamos entonces el ejercicio, jóvenes. Diagrama de fuerzas para plantear las ecuaciones y combinar luego las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a aislar M1, diagramamos todas las fuerzas, sacamos las ecuaciones, luego M2, luego M3. Ya esos son los tres sistemas, las tres partecitas del sistema que vamos a ir aislando y diagramando las fuerzas. Empezamos con M1. Bien, la fuerza elástica que he mencionado en el resorte está dado por la ley de Hooke. En la teoría hemos visto eso, que es la fuerza elástica igual a menos K por X. Donde este negativo es las direcciones opuestas que tienen la deformación con la fuerza elástica, ¿no? Y esa deformación nos dan de dato en el problema. Aquí está, 0.098 metros o 9.8 centímetros. Entonces, esto es la deformación, ¿no? La deformación X. Y K es la constante elástica del resorte para poder utilizarla acá, ¿no? Entonces, la fuerza elástica viene siendo la operación matemática entre 100 por 0.98, 9.8 newtons, la fuerza elástica del resorte. Ya, esa es la deformación. Entonces, perdón, es la fuerza elástica del resorte. Bien, ya sabemos cuánto es la fuerza elástica, hay que tener cuidado también con esto, porque cuando diagramemos las fuerzas, ya vamos a saber cuál es la dirección de la fuerza, entonces no corresponde utilizar el negativo. Este negativo simplemente indica la dirección que tienen opuestas la deformación con la fuerza elástica. Ese simplemente significa el negativo. Entonces, cuando pongamos las ecuaciones, y por ejemplo, trabajemos con la fuerza elástica, ya no trabajamos con el negativo, simplemente con su magnitud, porque su dirección ya va a estar definido, ¿no? Por el diagrama de fuerzas que vamos a graficar. Bien, entonces empecemos con M1, ahí está M1, y empecemos a diagramar todas las fuerzas. Entonces, en M1 se encuentra la fuerza elástica del resorte, está directamente conectada a M1, por lo tanto tenemos la fuerza elástica, ¿no? Tenemos el peso de M1, por M1 por la gravedad. Por ejemplo, en este caso nos dan los datos de la masa nomás, en kilogramos. Tenemos la fuerza de contacto en su superficie inferior, con M2. Acá abajo está M2, entonces hay esa fuerza de contacto, que lo vamos a llamar normal 1. Tenemos la fuerza elástica, ¿no? El resorte está estirado, tiende a comprimirse el resorte, ¿no? Su estiramiento es hacia la derecha, por lo tanto, como tiende a comprimirse el resorte, la fuerza elástica que aplica el resorte al bloquecito es hacia la izquierda, ¿no? Como el resorte se ha estirado, su deformación es hacia la derecha y por lo tanto ejerce una fuerza elástica hacia la izquierda. No, esa dirección opuesta establece el negativo en esta ecuación.
Bien, ¿qué más? Hay una fuerza que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, porque el bloque M2 que está acá abajo va a irse hacia la derecha, ¿no? Porque M3 va a descender, ¿no? M2 va a ir a la derecha. Entonces, para M2, la fuerza de fricción, a ver, para que se entienda bien, necesito lo voy a dibujar acá. Entonces acá tenemos M2 que está conectado por la cuerda, ahí va a tener una tensión, entonces la tendencia de movimiento de M2 es hacia la derecha, ¿no? Es la tendencia de movimiento. Entonces para M2 va a haber dos fuerzas de fricción, porque vas a raspar con el bloque M1 que está arriba, entonces va a haber una fuerza de fricción 1, y vas a raspar con la superficie horizontal en la parte de abajo, va a tener FR2, ¿no? Entonces con ambos estás raspando al moverse, porque este bloque M1 se va a quedar en esa posición debido al resorte. El resorte lo va a mantener en esa posición, no le va a dejar irse a la derecha. Bien, esta fuerza de rozamiento FR1 que experimenta M2 también lo va a experimentar M1 porque está directamente en contacto con M1, está acá arribita M1. Entonces lo experimenta. Entonces esta fuerza de rozamiento también actúa con M1, pero hagamos el análisis. No está en la misma dirección para M1. Para M1, la dirección en la que está esta fuerza de rozamiento 1 es hacia la derecha. ¿Por qué? Pensaremos que somos M1, que somos una persona que está acá en M1, entonces está sujetada a un resorte y el bloque de abajo se va para la derecha. Entonces el bloque de abajo experimenta esta fuerza de rozamiento 1 y nosotros en nuestra suela de nuestros zapatos empieza a ver esa fricción y esa fricción es la que justamente nos trata de llevar hacia la derecha. Entonces nuestra intención de movimiento en el caso de M1, es quedarse en esa posición, ¿no? Quedarse en esa posición. Es decir, tendencia de movimiento es ir hacia la izquierda en nuestro caso, ¿no? El piso se mueve, es así como se estaría viendo, el piso bajo nuestros pies se mueve hacia la derecha, pero nosotros nos queremos quedar ahí, entonces la fuerza de deslizamiento actúa hacia la derecha, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Es como si nuestra intención fuera ir hacia la izquierda, por eso actúa en esta dirección la fuerza de deslizamiento. ¿Se entiende? ¿No? Esta parte de acá. Y acá podemos ver también el tercer principio de Newton, ley de acción y reacción, ¿no? La misma fuerza en direcciones opuestas, ¿no? Para M2, la fuerza de deslizamiento 1 actúa hacia la izquierda, para M1, esa misma fuerza de deslizamiento actúa hacia la derecha. La misma fuerza, acción y reacción. Muy bien, entonces eso tenemos en este sistemita, sumatoria de fuerzas en M1. No hay ninguna otra fuerza más. No hay la tensión porque para M1 no hay conectado ninguna cuerdita, ¿no? Bien, ahora hagamos el diagrama, perdón, la sumatoria de fuerzas, me estaba olvidando acá. Sumatoria de fuerzas horizontal y vertical, ¿no? Y positivo hacia arriba, X positivo a la derecha. Bien, entonces N1 menos M1G, este bloquecito no se va a mover, está en reposo ahí, entonces como no se mueve en ninguna dirección, la aceleración en Y y la aceleración en X al final terminan siendo 0, ¿no? Entonces normal 1 menos M1G igual a 0, esta es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Y la sumatoria de fuerzas en X, acá está, acá abajo, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0 también porque no se mueve en ninguna dirección. Al final de cuentas, el resorte lo va a terminar deteniendo. Si la fuerza de fricción, por ejemplo, fuera más fuerte aún, la fuerza elástica igual al final de cuentas también lo va a terminar deteniendo porque esta fuerza elástica va creciendo con la deformación. Si F1 es más fuerte, entonces un poquito más hacia la derecha lo va a llevar al bloque M1, pero si lo lleva hacia la derecha y está pegado al resorte, eso implica que la deformación en el resorte se va a incrementar. Entonces se va a incrementar la deformación en el resorte y eso va a hacer que la fuerza elástica del resorte también se haga más grande, ¿no? Se haga más grande. Entonces al final el resorte siempre lo va a mantener en esa posición al bloque M1. Entonces, fuerza de rozamiento 1, positivo a la derecha, menos la fuerza elástica, ¿no? Porque está hacia la izquierda, ¿no? Considerando positivo X hacia la derecha. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahí está. Tenemos esas dos primeras ecuaciones acá. Ahora hagamos el diagrama de fuerzas en el M2. Entonces, como les había dicho, ahí tenemos M2, tenemos su peso, M2 por la gravedad, y acá, por la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas se van a repetir en este bloquecito. FR1, como lo he mencionado antes, y la normal, porque esta misma fuerza de contacto, N1, también lo experimenta M2. Entonces, primero tenemos la fuerza normal en la parte inferior del bloquecito, esa fuerza de contacto con la superficie horizontal, N2, que es diferente.
a N1. Tenemos la fuerza de contacto con el bloque M1 en la parte de arriba, ¿no? Y es anormal. Por la tercera ley de Newton acá se repite, ¿no? Se repite, solo que en direcciones opuestas. La misma magnitud en direcciones opuestas. La fuerza de rozamiento, tenemos la tensión hacia la derecha porque la cuerdita está conectada directamente a M2. La fuerza de rozamiento 2, producto de su rozamiento con la superficie horizontal. Y arriba la fuerza de rozamiento 1, ¿no? Que es la que se repite por la tercera ley de Newton. Ahí está. Entonces tenemos todas esas fuerzas en M2. Igual utilizamos el mismo sistema de coordenadas, horizontal y vertical. ¿No? Porque vertical, porque al final M2 se va a mover en esa dirección, en la aceleración totalmente horizontal. Entonces, en esa dirección X positivo y Y positivo hacia arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la vertical tenemos N2 positivo menos M2G menos N1. Y este bloque M2 no se mueve hacia arriba o hacia abajo. A medida que se va moviendo a la derecha, no se va a levantar ni va a descender, ¿no? Entonces, esa sumatoria de fuerzas en la vertical es igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y se ha hecho acá. Y eso es 0, porque la aceleración en Y es 0, ¿no? Ahí está. No hay ninguna otra fuerza más en la vertical. Ahora en la horizontal tenemos la tensión, la fuerza horizontal, también la fuerza de rozamiento 2 y la fuerza de rozamiento 1. En la horizontal sí hay aceleración. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, ¿no? Esta aceleración horizontal. Entonces, la tensión positiva menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2. Ahí está. Esa sería nuestra segunda ecuación. Bien, y finalmente hagamos el diagrama de fuerzas en el bloque M3. En el bloque M3 tenemos su peso, M3G hacia abajo, no hay contacto con ninguna superficie, por lo tanto no hay fuerza de normal, no hay fuerza de rozamiento, sí hay una cuerdita conectada a M3 y tenemos la fuerza de tensión, por lo tanto, hacia arriba. Esta tensión es la misma que tenemos en M2, ¿no? Es la misma, porque una cuerdita ideal, toda esa tensión se transmite por toda la cuerda, y esa tensión M3 lo experimenta en esta forma, ¿no? Hacia arriba. Ninguna otra fuerza más. El bloquecito desciende hacia abajo con una aceleración, ¿no? La misma aceleración de M2 hacia la derecha. Esa misma aceleración la tiene M3, pero hacia abajo, porque va descendiendo. Entonces, hacia abajo consideramos positivo, y positivo hacia abajo, ¿no? Y X positivo a la derecha. No tiene sentido X positivo porque no hay ninguna fuerza horizontal, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, M3G menos la tensión igual a masa por la aceleración, ¿no? M3G menos la tensión, acá estamos considerando Y positivo hacia abajo, ¿no? Ahora, si se considera acá Y positivo hacia arriba, la misma ecuación va a salir, es como multiplicar todo por menos 1. La aceleración termina siendo negativa, ¿no? Porque está hacia abajo, M3 termina siendo negativa y la tensión termina siendo positiva. Es como multiplicar todo por menos 1. La misma ecuación va a salir. ¿Ya? Ya está. Entonces tenemos esas 5 ecuaciones. Hay que combinarlas, jóvenes, ¿no? Hay que combinarlas para determinar la aceleración. La aceleración. Entonces, para conocer la aceleración, necesito la tensión. Entonces, puedo recurrir a este otro de acá para conocer esta aceleración. También necesito la tensión, pero adicionalmente necesito fuerza de rozamiento 1, fuerza de rozamiento 2. Como hay movimiento, hay rozamiento, el M2 no está quieto, no se queda quieto respecto al piso y tampoco respecto al bloque M1 que está encima. Entonces, estas fuerzas de rozamiento son cinéticos. Como hay movimiento, entonces directamente aplicamos coeficiente de fricción cinética por la normal, ¿no? La normal que corresponde, por ejemplo, la fuerza de rozamiento 1 es en contacto con el bloque M1 en ese punto, y en ese punto la normal es N1, ¿no? Que por eso le he puesto los mismos subíndices, porque está en la misma, se relaciona con la misma superficie, ¿no? La fuerza de rozamiento 2 es en la superficie horizontal, rozamiento con la superficie horizontal de abajo, y en ese punto está actuando la normal 2. Entonces, con la normal 2 corresponde la fuerza de rozamiento 2, ¿no? Mu por la normal. Eso hay que tener cuidado. Cuidado con combinar mal, ¿no? Cuidado con poner fuerza de rozamiento mu por la normal 1, ¿no? Ahí no corresponde porque la fuerza de rozamiento es con la superficie horizontal en la parte inferior del bloque M2 y la normal N1 es en la parte superior con el bloque que está arriba, ¿no? Eso hay que tener cuidado también. No es con cualquier normal, ¿no? Es con la normal que corresponde en la superficie de contacto. Bien, entonces esas fuerzas de rozamiento van a ser mu por la normal. El coeficiente de fricción cinético es la misma en todos los casos, nos dice. Entonces la normal vamos a necesitar, la normal 1, la normal 2. Entonces, bien,
De esta primera ecuación vamos a sacar la normal 1, ¿no? Porque la masa es conocida. De esta segunda ecuación, como ya tenemos la fuerza elástica, vamos a sacar el coeficiente de fricción cinético, porque la normal 1 ya es conocida acá. Esto va a ser mu por la normal, ¿no? El peso pasa al otro lado de la ecuación. Normal 1 ya es conocido. Esta fuerza elástica es conocida. Normal 1 ya va a ser conocida de la primera ecuación. De ahí vamos a conocer el coeficiente de fricción cinético. Entonces, mu ya es conocido acá. La normal 1 ya es conocida esta primera ecuación. La normal 2, ¿de dónde la vamos a sacar? De esta tercera ecuación, porque la normal 1 es conocida de la primera, normal 2 de ahí sacamos, y finalmente esta tensión la despejamos, la combinamos con acá para conocer la aceleración. Todas las ecuaciones nos van a servir en este caso. ¿Ya? En resumen, básicamente lo que vamos a hacer. Bien, entonces empezaremos. Por la primera ecuación, perdón, por la última, vamos a combinar las tensiones, ¿no? Acá, de acá despejamos la tensión y las reemplazamos acá. ¿No? Es lo que estamos consiguiendo acá, M3G menos M3A, todo eso es la tensión, ¿no? La tensión de la ecuación 3, ¿no? M3G, esta tensión pasa a sumar, M3A pasa a restar, entonces tensión M3G menos M3A, y esa tensión se está reemplazando acá, ¿no? M3G menos M3A, y las fuerzas de rozamiento. Ahí está la aceleración, ¿no? Ya nos deshacimos de la tensión. Bien, las fuerzas de rozamiento, 1 es el coeficiente de fricción cinético por la normal 1. Como en el problema nos dicen los coeficientes de fricción cinético son los mismos, por eso estoy utilizando el mismo término. No es necesario ponerlo 1 y 2. No, son los mismos, nos dicen en el problema, en el enunciado del problema, ¿no? Es el mismo, ¿no? Si el coeficiente de fricción cinético entre M1 y M2 y entre M2 el plano horizontal es el mismo. Entonces, claro, ahora hay que tener cuidado si nos dicen que son diferentes, ¿no? Bien, necesitamos N1, N2 y los coeficientes de fricción cinético, y eso habíamos dicho que lo sacamos de las primeras ecuaciones, ¿no? Entonces, factorizando un poquito acá, el coeficiente de fricción cinético con el signo más, ¿no? Menos mu sub c, entonces N1 positivo más N2, ahí está. La aceleración M2 tenemos acá, M3 por la aceleración, paso a sumar, aquí está. Y de acá vamos a factorizar la aceleración, ¿no? Factorizamos la aceleración, M1 más M2, pasaría a sumar a este lado, y de ahí vamos a conocer la aceleración. Pero antes necesitamos N1, N2 y el coeficiente de fricción cinético. Bien, esta ecuación es del bloque de la sumatoria de fuerzas en el bloque M1, ¿no? Este de acá. De ahí vamos a sacar el coeficiente de fricción cinético, y de acá la normal N1 y de acá la normal N2. Entonces, hacemos una pequeña pausa acá, ¿no? Esta primera ecuación, de ahí sacamos el coeficiente de fricción cinético, FR1, mu por N1, entonces N1 pasa a dividir. No, la fuerza elástica ya lo tenemos, y acá reemplazamos solo su valor, 9.8, ya no con el signo más, ¿no? No con el signo, porque el signo es algo que define las direcciones opuestas entre la fuerza elástica y la deformación. En el diagrama de fuerzas ya sabemos que la deformación es hacia la derecha, y en función a eso hemos puesto la fuerza elástica, porque si el resorte estuviera en compresión, la fuerza elástica estaría en esta dirección, ¿no? Pero como está en estiramiento, sabemos que está hacia la izquierda. Entonces, la normal 1 la despejamos de acá para poder reemplazar el coeficiente de fricción cinético. Entonces, de la segunda ecuación, la normal 1, bien, eso no lo he hecho. Esta normal 1 es directamente mg, ¿no? Normal 1, mg pasa a sumar, entonces m1g. Ya está, ya es conocido. Entonces, la normal 1 es conocida, y por lo tanto la fuerza de fricción cinética también es conocida, N1 es conocido. Ahora, para la normal 2, vamos a utilizar la segunda ecuación. Entonces, la ecuación queda de esta forma, ¿no? En vez del coeficiente de fricción cinético, la fuerza elástica sobre la normal 1. Esto se ha reemplazado acá, ¿no? La misma ecuación es. Ahora trabajamos sobre la normal 1, está en el denominador, ingresa al paréntesis, se simplifican por lo tanto, y acá tendríamos N2 sobre N1. Entonces, normal 2 y normal 1 nomás nos falta. Y eso ya directamente lo he hecho acá. Lo normal 1 que habíamos visto en la primera ecuación es M1G. Y la normal 2 de la segunda ecuación, de esta de acá. Esta de acá. La normal 2, a ver, acá lo vamos a hacer con calma. Normal 2 sería M2G, pasa a sumar,
normal 1 pasa a sumar también al lado derecho. Ahí está, ese sería normal 2. Pero como la normal 1 es M1G, de acá, la normal 1 es igual a M1G, entonces eso emplazamos acá. Eso sería M2G más M1G. Esa normal 2 se está reemplazando en la ecuación. ¿Ya? Normal 2, bueno, acá nos ha faltado. M2G más N1, que es M1G. Y eso se lo está haciendo acá, directamente acá. Normal 2, M2G más M1G. Y la normal 1 en el denominador, M1G. ¿No? Ya está. La aceleración, despejamos, todo este paréntesis pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Está M2 más M3 y reemplazamos todas las masas y la fuerza elástica que es 9.8. El resultado, 4.67 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces la parte de la dinámica es generar estas ecuaciones. Todas estas ecuaciones necesitamos generar y a partir de ahí es pura matemática, es combinar las ecuaciones despejando de uno, reemplazando en el otro, cualquier estrategia matemática que ustedes mejor utilicen, jóvenes, ¿ya? Entonces van despejando, combinando, reemplazando en una y otra ecuación hasta conseguir la aceleración.